amenace. Y perdón por los tiempos, nada más por los tiempos, ya estamos un poquito desfasados en tiempo. Si quieres, retomamos tu opinión en la siguiente sesión, que sería ¿en qué quedamos? ¿El día qué? Estamos hoy 10, El 17, 24, ¿verdad? 24, sí, porque la semana En que el, viene no hay clases. exacto. Entonces, si quieres, retomamos el comentario en la clase que retomamos el 24 y ahorita dejamos el espacio para que el pastor dé su clase. Un Amén. abrazo, pastor. Gracias, Dios le Pastor bendiga. Eduardo. Dios Un les bendiga. abrazo. Dios les bendiga. Dios te Gracias. Cuídense. bendiga, vaya, hasta luego. Bendiciones. Bye. Gracias, Gracias. maestro. Dios lo bendiga. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Jessy. Gracias. Hola, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, pastor, Dios le bendiga, buenos Bendecidos, días. gracias. Buenos Sí, días. Pastor, buenos días, bien. Sí se oyen bendecidos. Amén. Gracias. Muy bien, qué gusto que puedan estar participando en las clases. Amén. Mm, Hermana Diana Alejandra García Monroy. Sí, presente, muy buenos días, Dios le bendiga. Gracias, hermana. Hermano José Antonio Sánchez Martínez. Presente, hermano. Buenos días. Gracias. Hermano José Mauricio Escobedo Salinas. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Presente. Gracias. Hermana Keren Rebeca Morales Márquez. Presente, hermano. Gracias. Lilia Margarita González Cortina. Hermano, se sintió un poquito enferma, no logró conectarse, está un poquito indispuesta ahorita. Ok, saludos a la hermana y oraremos Gracias. por ella. Gracias, hermano. Maybal Jessica Rivas Padilla. Prese- Presente, maestro. Dios lo bendiga. Gracias, Maybal. Miguel Ángel Lorenzo Santos. No. Muy bien. Vamos entonces a empezar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por darnos la vida, por permitirnos entrar en esta clase, a la vez que ponemos a nuestra hermana Lilia Margarita bajo tu protección, tu cuidado, tu mano poderosa. Socórrela, Señor, y auxíliala, ampárala y permite que pronto pueda recuperar su salud. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Qué tema estábamos viendo con ustedes, hermanos? ¿Alguien me puede recordar qué estábamos viendo? Lo de la doctrina de las cosas futuras, pastor. Ajá. En específico, ¿recuerdan qué estábamos viendo? Estábamos viendo el retorno de nuestro la Señor Jesucristo, segunda venida. ¿verdad? Sí. Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues ya vimos que fue anunciada allí en Hechos, y quien escribió el libro de Hechos también lo puso allí en su evangelio, Lucas, de que Jesús fue y habrá de descender, habrá de venir. Y ese regreso de nuestro Señor Jesucristo lo menciona Apocalipsis 22:20. Apocalipsis capítulo 22:20. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Qué hermoso texto, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso texto. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y quien está escribiendo dice, amén, o así sea. Y termina diciendo, sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Debe de ser una de las oraciones o peticiones que debemos nosotros de tener. Ven, Señor Jesús. También, hermanos,
cuando leemos al apóstol Pablo en Tito 2, 12 y 13. Ahora sí les voy a pedir si me ayudan a leerlo. Tito 2, 12 y 13. Enseñándoos que renunciando a la impiedad, No, ¿no? Tito 2, Tito, Sí. Sí, así capi- dice, pastor. capítulo 2, versículos 12 y 13, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ah, bueno, sí, perdón, yo me ubiqué en el 13 y el 12 comienza así, ¿verdad? Sí. Adelante, perdón, hermano. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Sí, y sí. Salvador Jesucristo. Noten ustedes cómo aquí este texto está diciendo nuestro gran Dios, diciendo que Jesucristo es Dios Amén. y también Salvador, Jesucristo. Está hablándonos de esa divinidad de Jesús. Él es Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Y la promesa de que habrá de regresar, de que habrá de venir, está impregnada en la palabra de Dios. Filipenses 3:20. Por favor, alguien ayúdeme a leer Filipenses 3:20. Sí, amén, pastor. Dice Adelante. así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, Gracias. ¿De dónde esperamos? de las, Del cielo. del cielo, ¿Qué va a venir del cielo? Señor Sería como Jesucristo, invertir las preguntas, ¿no? ¿Qué va a venir del cielo? el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Eso sí no lo sabemos, ¿verdad? ¿A qué hora? Mucho menos. Si no sabemos ni el día, mucho menos sabremos la hora. Pero nuestro Señor Jesucristo viene. Eso es un hecho. Eso es un hecho. El Señor Jesucristo viene. Vamos a leer también, si alguien me ayuda, por favor, primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. Primera a los Corintios 16, 22. Amén. ¿Alguien lo tiene? El que no amare al Señor Jesucristo será anatema. El Señor viene. Muy bien. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y termina diciendo, el Señor viene. Si ustedes tienen una versión más antigua, vamos a leer la palabra Maranata. Maranata. Y Maranata quiere decir, el Señor viene. Pero allí en alguna versión, sobre todo la de 1909, me parece que es la versión que pone Maranata. Primera los Corintios 16, ¿qué dije? 22.
Bueno, les leo la versión de 1909. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata. Es Reina Valera antigua. Es la Reina Valera versión de 1909. Yo la tengo como antigua. Antigua versión, sí, Sí, el es que correcto, no hermano. Señor Jesucristo será anatema. Maranata. Maranata. Y ya traducido la palabra Maranata, lo traduce ya la versión 60, el Señor viene. Y no sé si han oído que por ahí hay algunas iglesias que así se llaman, Maranata. Y eso quiere decir, Maranata quiere decir Cristo viene. La librería, ¿no? También. Ah, pues hay una librería que se llama así, ¿verdad? Sí. Maranata. ¿En dónde está la librería Maranata? ¿Alguien sabe? Es en el centro, la esquina Venustiana de Carranza, ¿no? Allende y En Bolívar. En Bolívar. Bolívar Cerca y- del Metro Allende. sí, Ah, pues esa librería se llama Maranata, sí es cierto. Entonces vean ustedes cómo la palabra Maranata, ¿qué quiere decir? Cristo viene. Y eso- Cristo viene. O el Señor viene. La 60 lo traduce así, el Señor viene. Muy bien. Eso es lo que estamos aprendiendo. Él viene y viene por nosotros. Déjenme ver si estoy correcto en una cita de Primera de Juan 5:19. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, hermanos? No, ¿Ninguna? pastor. Sabemos Bien. que Cristo viene. No Amén. sabemos cuándo, pero el Señor viene. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo debe de estar la iglesia? Ante ese evento, ¿qué debe de hacer la iglesia? La iglesia debe de estar preparada. Vamos a ver qué nos enseña Mateo capítulo 24, el versículo 44. Repito la cita, Mateo 24, versículo 44. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de que Él llegase a la cruz. Amén. El Señor Jesucristo tomó tiempo para hablar con los discípulos cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será esto? Jesús les dijo en Mateo 24 al inicio, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces él les dio una cátedra, una explicación muy amplia. Y cuando llega al versículo 44, ¿alguien me ayuda a leer lo que dice? Sí, pastor. Bien. Por tanto, también vosotros estáis apercibidos porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Amén. Amén, amén. Pero ¿cómo debe de estar la iglesia? Preparado. Esa versión que leyó Percibidos. nuestro hermano dice apercibidos. Y apercibidos quiere decir avisados. O sea, no ignoramos, sino que estamos avisados, estamos informados, diríamos. Y aquí la versión dice preparados, Sí, amén. ¿verdad? Por tanto, también vosotros estad preparados.
apercibidos. Son como palabras similares o paralelas que nos amplían lo que está explicando. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando, a la hora que no pensáis. Pues ya decíamos que no sabemos el día, mucho menos la hora, ¿verdad? Pero Cristo viene. De eso no hay pierde. Y leemos en Mateo 25, el versículo 21. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga con su iglesia? El versículo 21 de Mateo 25, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Amén. Señor, sí. Adelante, adelante, adelante. Así, y dice así, sí, y su señor le dijo, bien, bueno siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Amén. Cuando Cristo venga, ¿qué nos va a decir? Bien, buen siervo fiel. Bien, bien, ¿no? Cuando nuestros hijos hacen algo bueno, que meten gol, ¿qué les decimos? Bien, bravo, ¿no? Sí. Entonces, estamos acertados en lo que el Señor nos está prometiendo. Entonces, hemos leído San Mateo capítulo 24, versículo 24. Pero ¿qué nos dice San Mateo 25:13 respecto al tiempo de su venida? Alguien ayúdeme a leerlo. Sí. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿No sabéis? Gracias, hermano. ¿Qué cosa no sabemos respecto a su venida? ¿Cuándo ha de venir? Ni el día, ¿no? Ni la hora. O sea, no sabemos el día. Y por ahí hay religiones o iglesias que se han atrevido, ¿no? A decir cuándo va a venir, pero ¿qué ha pasado? Han fracasado en sus pronósticos. Porque no es posible conocer cuándo vendrá. Pero habrán señales, eso sí. Habrán señales, habrán evidencias de que Cristo viene. ¿Qué nos enseña también la palabra del Señor en San Marcos 13, 32 y 33? San Marcos 13, capítulo 13, versículos 32 y 33. Dice la palabra del Señor, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Gracias, hermana. Entonces, noten ustedes lo que está diciendo. Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe. Y nos quedamos asombrados cuando dice, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Vean ustedes a qué nivel está determinado. El único que determina esto es ¿quién? El Padre. Dios el Padre. Y cuando Dios el Padre determine el Hijo, y entonces los ángeles vendrán con él y seremos arrebatados, porque como dice primero a los tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes del cielo. Pastor, ¿me puede volver a decir el texto?
¿Quiere buscar Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 10 y darle lectura? Por favorcito. Es que ya no le escuché bien. Otra vez me lo puede decir Tesalonicenses, ¿qué, Sí. perdón? Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2. Sí, amén. Versículos del 1 Ujú. al 10. Muy bien, al 10. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os, co- ni os co- conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, quien, al, pre, quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está, la venida de nuestro Señor. ¿Qué va a pasar antes de su venida? Pues todo eso que está explicado ahí. Así que os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, porque hay quienes dicen, hablan por el espíritu, ¿no? El Señor viene, pues sí, ya lo sabemos, la Biblia lo dice, el Señor viene. Entonces, no nos dejemos, hermanos, mover de lo que la palabra de Dios nos enseña, pero es necesario estar siempre en esa armonía de conocimiento de la palabra de Dios. Cristo viene por su iglesia. ¿Cuándo? Ya nos informamos que no sabemos cuándo, pero Él viene. Desafortunadamente, antes de que Él venga, se levantarán falsos cristos. Se levantarán falsos cristos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Todo claro, pastor, gracias. Obviamente se supone que hay señales de su venida, de la higuera aprended, ¿no? ¿Qué dice Lucas 21-28? Por favor. San Lucas capítulo 21, versículo 28. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Sí, gracias, hermano. Si leemos desde el versículo 23, si me ayuda a darle lectura, por favor, hermano, vamos a Sí. ver de qué acontecimientos está haciendo referencia ese versículo. Sí, amén. 23. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Ajá. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión de sonido del mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube como con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén, hermano. Gracias. Algo interesante oí que dijo allí en el versículo 26, la redondez de la tierra. La redondez de la tierra. O sea, la tierra está hablando ya de que ellos sabían de un planeta redondo. Pero aquí nuestra versión eliminó esa palabra, redondez, pero esa versión es 1909, hermano. Sí, pastor. Gracias. Entonces, vean ustedes lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Entonces, el Señor viene. El Señor viene. Antes de que Él venga, habrán señales. Y ahí leímos en el Evangelio San Lucas. Si leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículos 5 y 6, repito, San Marcos, capítulo 13, versículos 5 y 6. ¿Qué nos enseña San Marcos 13, 5 y 6? Pues dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Qué sorpresa, ¿no? Yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Hermanos, eso está para pensar, porque muchos van a ser engañados. Pero vamos a ver qué nos enseña, por ejemplo, Hechos 5:34. Hechos 5:34 dice, entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas. Bueno, no sé por qué anoté esa cita, no es lo que yo quiero. Mil disculpas. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, aportaciones? Todas esas cosas son parte de los acontecimientos que habrán de suceder. Vamos a leer algunos versículos más. Vayamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4,
Repito, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a darle lectura a versículos 15 al 18. Amén. Dijo 15, maestro, Tesalonicenses 4, Sí, por favor. 15 al 18. Mira, vale la pena, perdón, si leemos desde el 13 al 18. Sí, amén. Y así dice la palabra del Señor, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Hasta el 16, maestro? Sí, hasta el 18. Ok. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los cuales, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Amén. Por lo tanto, el Señor mismo, noten esas expresiones especiales, el Señor mismo. O sea, ¿qué está diciendo? Que es Él quien va a venir. No va a mandar por nosotros, sino que Él va a venir por nosotros. ¿Me explico, hermanos? Así que no vayan a pensar que va a mandar un Uber por ustedes. Él va a venir de manera personal. Y luego dice, ¿con voz de qué? Con voz de mando, con trompeta de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando se escuche la voz de mando y la trompeta de Dios? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué pasó con Lázaro cuando Jesucristo habló y dijo su nombre? Lázaro, ven fuera. Se levantó. Eso es tener autoridad. Él tiene potestad, tiene autoridad sobre todas las cosas. Él es Dios. Él es Dios, Dios soberano, Dios eterno. Y su voz, por supuesto que tendrá que ser acatada. Con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ellos van a tener prioridad en esta recepción. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice. Explica, ¿no? Los que hayamos, los que todavía estemos vivos, pues. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y no sé si su versión, hermano Mauricio, Sí, dígame, pastor. diga, ¿qué dice el versículo 17? 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes al recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gracias. Quería comprobar si dice arrebatados, porque cuando dice seremos arrebatados juntamente con ellos, Sí dice, seremos, ¿qué entendemos por un arrebato? ¿Qué es un arrebato? va a llegar y vámonos, así rápido. Sí, ¿no? Así, ¿no? Arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos. Es Sí, rapidísimo. ajá, Yo lo yo, que me imagino, pastor, es ajá,
cuando leo ese texto, cuando dice que vendrá con voz de mando, voz de trompeta, le digo a mi esposa, imagínate cuando un trueno que está lloviendo muy fuerte se oye así cuando retumba, imagínate la voz de Dios, ¿cómo va a ser? Sí, y Fuertísimo. Va a tumbar todo el mundo, no solo una parte, todo el mundo. Bueno, todos lo que lo escuchen, porque no todos Sí, lo van a claro. escuchar. sí, pero los que lo van a escuchar son aquellos que murieron en Cristo, Sí, sí, sí. ¿no? Por eso dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, Sí, sí, sí. ¿no? Explica ahí el versículo 16, los muertos en Cristo. Pastor, a mí me da gusto saber que, bueno, yo conocí primero de Dios y mi papá después, y después de que él no quería, que yo le hablara de la palabra, sino por el cáncer que él le dio, y bueno, bendito sea el Señor que, que aceptó a Cristo, que se convirtió a él y que se bautizó y fue Amén, sano del cáncer y ya después murió, pero fue sanado del cáncer. Entonces amén, le digo a Mauricio, de mi familia es el primero que creyó en el Señor y que está descansando y que cuando el Señor venga va a ser, yo lo digo porque ahorita es el único de mi familia, aparte de mí, pero que él ya murió, pero murió creyendo en el Señor y se gloria, bautizó. Gloria a Dios. Entonces eso me da felicidad. amén. Amén, gloria al Señor. Sí, hermana, gracias a Dios. Y bueno, lo sorprendente de esto es que cuando el Señor venga y Él escuche esa voz, va a ser levantado, ¿no? Con un cuerpo transformado, celestial como el de Cristo, capaz de poder ascender hasta la nube y después de allí al reino de los cielos. Y para a partir de allí vivir con el Señor por siempre. Entonces, pero a mí me llamó la palabra esa forma de cómo vamos a ser nosotros levantados. Vamos a ser arrebatados. O sea, en donde estemos, pues, en donde estemos, de ahí seremos tomados cuando Cristo venga para ir a las nubes. No sé si han oído un canto que cantaba nuestro hermano Fran González. El mercado está desierto. Se me fue ahorita la letra. Tararararara, tararararara. El rey ya viene, se llama, creo. El rey ya viene. Búsquenlo en YouTube. No sé si esté en YouTube. Ese canto cantado por el hermano Frank González. El hermano Frank González ya falleció, su grupo ya era un coro que cantaba muy bonito. Vino a México en algunas ocasiones, visitó varias iglesias y ese canto lo cantaban con mucha seguridad. Cristo viene y seremos arrebatados. Y cuando yo leí esa palabra arrebatados, vino a mi mente en mi pueblo, en mi cultura, en mi ambiente de cuando yo era adolescente, este, los varones de pronto se robaban a la novia. Yo no sé por qué tenían que hacer eso. Si era porque los papás no estaban de acuerdo o por qué, pero se oía, no, pues es que ya se lo robó el novio. Y en alguna ocasión nos enteramos de que un novio viniendo en su caballo pasa junto a la novia y la novia ya estaba preparada, ya estaba lista, ya estaba avisada, estaba prevenida. Y cuando él pasó, ¡prum!, que se lo sube al caballo y se la robó, se la llevó. Y eso es un arrebato.
Entonces, cuando yo leí esta palabra, dije, ay, ¿a poco así va a ser? Yo, pastor, me imaginé oyendo esa palabra como cuando uno viene deprisa y, por ejemplo, toma uno a los niños y vámonos, y de Ajá. vámonos, los agarra, o agarras la colcha o algo que, digo, por decir, ¿no? Algo lo agarras y vámonos, sales corriendo. Así viene el Señor, viene y nos arrebata y a lo mejor estamos dormidos y, ay, nos vamos con Él, ¿no? Yo me lo imaginé así. Sí, fíjese que recuerdo una ocasión me tocó vivir allá en el estado de Chiapas. Fuimos de vacaciones, mi esposa, nuestros hijos, a la casa de mi mamá. Y la casa de mi mamá es de teja, o era de teja. Bueno, sigue siendo no, creo que ya lo cambiaron de teja a otro tipo de techado, pero era de teja. Y de pronto empezó a oírse que venía el temblor. Los animales hicieron su aviso. Empezaron a rebuznar los burros, los gallos, se hincaron los caballos, se postraron, se echaron, como dicen allá, y entonces de pronto vino el terremoto. Pero era muy de madrugada cuando llegó el terremoto. No sé si sería como 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. Y recuerdo que uno de mis hermanos oyó que venía el terremoto y nos habló y nos dijo, levántense porque va a temblar bien el terremoto. Y entonces agarró a uno de mis hijos, lo agarra de la cintura, lo agarra con su mano y agarra también a mi mamá, porque ya mi mamá estaba grande de edad, 80 y tantos años, y lo agarra y sale con ellos dos de la casa para salvarlos. Así que si el terremoto ocasionaba algún derrumbe en la casa, pues él libró a quienes él en ese momento tuvo la iniciativa de salvar. Entonces, para que Cristo nos salve, va a ser algo así. Él nos va a salvar de lo que viene. Por eso Él va a levantar a su iglesia. Y ya después vendrán las consecuencias difíciles para quienes no conozcan de Dios, no quieran oír de Dios. Entonces, nuestro deber es predicar porque Cristo viene, hermanos. Y Él viene por su iglesia. Entonces, conforme a lo que hemos leído en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículos 13 en adelante, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren. O sea, no debemos de ignorarlo acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y hermanos, gracias a Dios por sus promesas. Y me gustaría, hermano Mauricio, si termina haciendo una oración, nos despedimos y nos vemos hasta dentro de 15 días. Por favor, hermanos. Sí, pastor. Bendito Dios y Padre Celestial. En esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, por la salud, Señor, porque nos permite, Señor, conectarnos para recibir de tu enseñanza, Señor. Bendice a nuestros maestros, bendice a mis compañeros, Señor, y permite que todo lo que se habla aquí, Señor, esté en nuestros corazones, Señor, para ponerlo en práctica. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu amado y santísimo Cristo. Amén.
Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, los que vayan a ir a la Junta General, allá nos vemos. Los invitamos a estar allí. Dios les bendiga. Igualmente, Gracias pastor. por su Dios le orientación. bendiga, maestro. Dios le Hasta bendiga. luego. Gracias, pastor.